Soy guardabosques del parque. Encontré algo en Yosemite que no puede ser explicado. El camino de tierra rocoso crujía bajo las ruedas de la camioneta mientras conducía a través del denso bosque, con cuidado de las ramas que se extendían sobre el camino y arañaban las ventanas. Mis ojos se movían constantemente, vigilando la fauna silvestre y los árboles caídos. Tan adentro de Yosemite no había mucha gente, pero como guardabosques es mi trabajo patrullar estos bosques y proteger a los visitantes de la naturaleza tanto como sea posible. Sin mencionar proteger a la naturaleza de ellos. Especialmente en esta época del año cuando los cazadores sin licencia están afuera y los campistas ingenuos y los excursionistas aficionados deambulan junto a ellos. A menudo es una combinación mortal. Justo cuando estaba pensando en los excursionistas aficionados, vi a una mujer parada un poco lejos del camino. Estaba en un campo lleno de rocas en una pendiente que subía a una colina a mi izquierda. A pesar de que estábamos en medio de la nada, no tenía equipo de excursionismo, ni mochila, nada. Cuando me acerqué, ella me vio, pero comenzó a alejarse, marchando cuesta arriba por la pendiente rocosa. Tan lejos en medio de la nada, esperaba al menos una ola o un ola. La mayoría de las veces, si estás aquí a pie, no ves a nadie durante días. Oye, señorita. ¿Está bien?, grité, preocupado de que estuviera sufriendo por la exposición. A veces la gente se pierde en estos bosques y cuando los encuentras están casi en estado catatónico. Lo he visto antes, hombres y mujeres con una mirada perdida. Ella no respondió, sino que siguió subiendo la pendiente hasta llegar a la cima. Luego desapareció entre los árboles. El rostro de la mujer me resultaba familiar, me di cuenta y abrí un archivo en mi computadora portátil. Mostraba a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en la zona. Me tomó un minuto, pero finalmente encontré el archivo de la mujer. Había fotos que coincidían exactamente con la persona que acababa de ver. Excepto que su ropa era diferente. Y la mujer había sido reportada como desaparecida hace 8 meses. Debería verse mucho peor, pensé, especialmente considerando su falta de suministros. Estos bosques eran un duro y brutal desierto. Incluso los excursionistas y cazadores experimentados se habían perdido en la zona y habían muerto por los elementos. Rápidamente llamé a la estación y les conté lo que había visto, luego tomé mi mochila y me fui a pie, corriendo cuesta arriba por la pendiente rocosa hacia los árboles. Si continuaba al ritmo que llevaba, tenía una buena oportunidad de alcanzarla. En la cima de la colina logré encontrar sus huellas. La seguí hasta el bosque, trazando un camino a través de los árboles. Durante casi una hora seguí su rastro por el bosque, cada vez más convencido de que debería haberla alcanzado. Me di cuenta de que algo andaba mal y que había perdido el rastro. Era como si la mujer se hubiera desvanecido. Seguí avanzando, pensando que tal vez volvería a encontrar sus huellas. Esto sucedía a veces, lo sabía como cazador aficionado. El rastro de la presa desaparecía ocasionalmente solo para reaparecer un poco más adelante. Así que seguí adelante, apartando ramas y arbustos y adentrándome cada vez más en la maleza salvaje. Y fue entonces cuando lo vi. ¿Qué demonios es eso?, murmuré para mí mismo, sin creer en mis propios ojos a medida que el objeto se enfocaba más adelante. Era una escalera que aparecía entre la maleza, pareciendo sobrenatural en este entorno. ¿Qué está haciendo esto aquí? Me di cuenta de que estaba hablando solo, pero no pude evitarlo. Tampoco pude evitar el hecho de que me estaba acercando constantemente a la escalera en el bosque, a pesar de un creciente sentimiento que me decía que debería mantenerme alejado. Mientras más me acercaba a las escaleras, más sentía como si alguien me estuviera observando. Se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina en los brazos mientras me acercaba, moviéndome cada vez más cerca hasta que me encontré justo frente a ella. Curiosamente, las escaleras parecían relativamente nuevas. Parecían inofensivas y normales en todos los sentidos, excepto por su extraña ubicación. La madera no estaba desgastada por el clima ni cubierta de musgo. Estaba limpia y supondría que se habían construido en los últimos 10 o 20 años. Pero la escalera terminaba después de exactamente 13 escalones. Era una escalera que llevaba a ninguna parte. Era una imagen espeluznante aquí afuera, ya que era consciente de lo difícil que sería construirlas en medio de la nada. ¿Cuál era el propósito de ellas? ¿Quién las habría construido y por qué? Incluso mientras me hacía estas preguntas, me encontré subiendo las escaleras. Era como si estuviera en un sueño,
ya que mis pies parecían moverse involuntariamente hacia arriba. Pero la sensación de ojos en la parte posterior de mi cuello empeoraba cada vez más con cada paso. Y estaba seguro de poder sentir el peso de los movimientos de otra persona en las escaleras conmigo. Finalmente, la paranoia se volvió tan abrumadora que tuve que darme la vuelta, sintiendo como si alguien o algo estuviera definitivamente justo detrás de mí en las escaleras. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. De repente me sentí aterrorizado y empecé a preguntarme en qué estaba pensando al subir esas escaleras en el bosque que no deberían estar ahí. Comencé a bajar de vuelta, aún sintiendo ojos observándome desde todas partes. Los árboles cercanos se agitaban con movimiento y vi una forma vaga moviéndose detrás de ellos. Apresurándome el resto del camino por las escaleras, llamé a la figura, pensando que era la mujer que había visto antes. «Señorita, ¿eres tú? Te he estado buscando por todas partes». «¿Estás bien?», le pregunté a la figura oscura en las sombras, pero no se movió ni respondió. En su lugar, simplemente continuó observándome. «Está bien, señora, no puedo ayudarte si no». De repente se me ocurrió que la figura en las sombras era demasiado alta para ser la mujer que había visto antes. Parecía ser una persona de al menos 2 metros de altura, tal vez más. Y se agachaba detrás de un árbol para no ser vista con claridad. La cosa se levantó aún más alta y me di cuenta de que había estado agachada. Era enorme, su forma imposible de examinar a la tenue luz. Pero definitivamente me estaba observando. Y había más de ellos, me di cuenta, mi corazón latiendo cada vez más rápido y con más fuerza hasta que sentí que iba a salírseme del pecho. Me di la vuelta, mirando el bosque a mi alrededor, viendo formas de sombras por todas partes. Durante unos largos momentos me quedé congelado, incapaz de moverme, respirar o pensar. Y entonces vi una mano de dedos largos empujando el follaje, preparándose para salir. Eso me despertó de mi trance. Fueran lo que fueran esas cosas, pude decir que no eran benignas ni buenas. Eran criaturas de la oscuridad, atraían a la gente hacia ellas para poder alimentarse de sus mentes. Aparté la mirada de ella y comencé a correr. Corriendo a través de los árboles, pude sentir que me perseguían. Una patrulla de criaturas largas e imposiblemente altas con dedos largos. ¿Fueron ellos los que habían creado la escalera aquí afuera? ¿Eran extraterrestres? ¿Sasquatch? No tenía idea, pero cada vez que miraba por encima del hombro los veía acercándose a mí, formas vagas moviéndose tan rápido que se desdibujaban y eran difíciles de distinguir. Fue entonces cuando me di cuenta de que se estaba haciendo de noche afuera. Pero eso no tenía sentido, ya que cuando había salido era de madrugada, alrededor de las 8 de la mañana. Al mirar mi reloj, vi que ya no funcionaba, ni tampoco mi teléfono celular o los dispositivos GPS. Sin otra opción más que seguir corriendo, eso fue lo que hice. Salí disparado a través del bosque hasta que finalmente encontré la pendiente rocosa junto al camino de tierra donde había dejado mi camioneta. Corrí justo por el borde del acantilado, tan aterrorizado y frenético que no lo vi venir. Para entonces, las cosas estaban justo detrás de mí, y casi estaba listo para resignarme a morir intentando luchar contra ellas. En su lugar, me desplomé por la ladera rocosa, dando volteretas y golpeándome los codos, las rodillas, los hombros y el cráneo contra las rocas y piedras. Se desencadenó una mini avalancha y caí con fuerza, estrellándome contra el suelo cuando mis pies no pudieron seguir mi impulso. Un dolor agudo me golpeó la frente y sentí sangre en la boca cuando mi visión se oscureció. Quedé tendido entre los escombros y me dormí. Cuando desperté, había un guardabosques de pie sobre mí, preguntándome si estaba bien. Lo extraño fue que no lo reconocía. «Te ves familiar», dijo, frunciendo el ceño. «¿Cómo te llamas?». Le dije y su mandíbula se desencajó, su rostro se puso más pálido. «No puede ser. Todo el mundo pensaba que estabas muerto». Mirando a mi alrededor, vi que mi camioneta no estaba por ninguna parte. También era una temporada diferente, los árboles se estaban volviendo ligeramente amarillos cuando entré al bosque, una señal temprana del otoño. Pero ahora estaban de un verde brillante como al comienzo del verano. «¿Qué fecha es hoy?», le pregunté. Me lo dijo, pero al principio no le creí. «Estás inventando eso», dije, sacudiendo la cabeza. «Acabo de entrar al bosque por un par de horas para encontrar a la mujer». Fue entonces cuando la recordé de nuevo. ¿Alguien la encontró? ¿O sigue desaparecida? Nadie ha visto a ninguna mujer.
Al igual que nadie te ha visto a ti durante 8 meses. Sus ojos eran sospechosos y me di cuenta de que pensaba que estaba perdiendo la cordura. O que la había perdido en el bosque. Sacudí la cabeza y miré de vuelta hacia el bosque. Tenemos que sacar un equipo de búsqueda allí. ¿No me escuchaste? Si viste a una mujer cuando saliste, ella ya se ha ido desde hace mucho. Mis ojos se mantuvieron firmemente fijos en los árboles a la distancia. No por ella. Hay algo más allí. No pude resistir la atracción y comencé a vagar de vuelta por la pendiente rocosa. Se sentía como si yo fuera una limadura de hierro y esa escalera un imán poderoso, atrayéndome hacia ella. Todos necesitamos ir a eso. El otro guardabosques me agarró del brazo y me jaló hacia atrás, reteniéndome, gritándome que me calmara. Se necesitaron 5 hombres más para que me detuvieran y me llevaran al hospital. Siguen diciéndome que lo que vi no era real. Que estaba sufriendo por la exposición. Que me perdí en el bosque y me golpeé la cabeza, sufriendo una conmoción cerebral. Los médicos dicen que todo fue una alucinación. Pero sé lo que vi. Y tan pronto como salga de este hospital, voy a volver. De diagramas que parecían arte abstracto y terminología que Soy guardabosques en el Monte Rainier. La gente sigue desapareciendo y creo que he descubierto por qué. 25. Ese es el número de personas que han desaparecido en el parque desde principios de año, sin que se haya hecho nada ni se haya dicho nada al respecto. De hecho, estoy bastante seguro de que perderé mi trabajo cuando encuentren esta publicación, pero en este punto tengo otras cosas de las que tener miedo, y esto necesita salir a la luz. Soy guardabosques de Wilderness en el Monte Rainier. Mi trabajo es recorrer los cientos de kilómetros de senderos y áreas silvestres del parque en busca de problemas y ayudar a los excursionistas perdidos y heridos. En los viejos tiempos, cualquier excursionista perdido significaba que todos saldríamos juntos, haríamos un plan de búsqueda y haríamos todo lo posible por llevarlos a casa sanos y salvos. Las cosas son diferentes hoy en día, desde el comienzo de 2022. Cada vez que se informa que una persona está desaparecida, a la familia se le asegura que estamos en ello y haremos todo lo posible por encontrarla, y se les promete que nos enviarán a buscarla. Tan pronto como la familia se va, nuestros jefes nos dicen que una compañía de búsqueda y rescate se hará cargo y que si sabemos lo que nos conviene, deberíamos concentrarnos en revisar las condiciones de los senderos y hacer el resto de nuestro trabajo. Y así ha sido desde 2022. Al principio, solo desaparecían algunas personas aquí y allá en todo el parque. No parecía tan inusual, aparte de que nuestros guardabosques no participaban en la búsqueda, pero supusimos que era una nueva política y la pasamos por alto. A medida que avanzaba el año, más gente empezó a desaparecer, lo que hizo que todos nos preguntáramos qué estaba pasando y por qué se nos había dejado claro que deberíamos mantener la boca cerrada. Personalmente, pensé que era una combinación de malas condiciones de los senderos por un invierno duro, una afluencia de excursionistas inexpertos y que el servicio de parques trataba de evitar verse mal cuando necesitábamos más financiación. Hasta el pasado jueves. Era un día nublado y yo caminaba por el sendero hacia el Epser Pass en el área del río Carbon, tarareando en voz baja para pasar el tiempo y preguntándome hasta dónde tendría que subir antes de tener que ponerme crampones, cuando lo vi. A un lado del sendero, a unos 50 pies dentro del bosque, había una luz extraña en el suelo del bosque. Al principio, pensé que la luz era solo un reflejo del agua o alguna basura que alguien había dejado, pero a medida que me acercaba, la luz no se desvanecía ni cambiaba, simplemente se mantenía constante. Tal vez era una linterna perdida. Había recorrido este sendero docenas de veces y nunca la había notado antes. Me arrodillé, me quité la mochila y vi que la luz parecía provenir justo debajo de la tierra. Por alguna razón me sentí incómodo. Miré a mi alrededor para ver si había alguien más cerca en el sendero y no vi a nadie. Encogiéndome de hombros, metí la mano en la tierra para pinchar la luz y ver qué era. Al hurgar, encontré la esquina de una trampilla ligeramente abierta que a lo sumo medía un pie de ancho en cada lado. Estaba camuflada casi a la perfección. Si no se hubiera dejado apenas entreabierta con la luz expuesta, nadie la habría visto desde el sendero. Seguí abriéndola, sintiéndome incómodo, pero esperando que fuera algún tipo de sismómetro enterrado, o en el peor de los casos, tal vez la idea de algún excursionista de un buen lugar para esconder comida y agua para una larga caminata. En su lugar, encontré la entrada a lo que parecía ser una especie de madriguera pequeña con una linterna eléctrica de camping en una esquina.
Metí la cabeza para mirar dentro. El espacio era pequeño, con espacio suficiente para una persona si no le importaba contorsionarse. En las paredes de la madriguera había docenas de fotos Polaroid de personas haciendo senderismo. Todas las fotos parecían haber sido tomadas muy cerca del suelo. Las fotos eran de todo el parque, a muchas decenas o más millas de distancia. No reconocía la mayoría, pero entre ellas vi algunas que sabía con certeza que eran excursionistas que habían desaparecido durante el último año. Entonces se me paró el corazón. Vi una foto mía caminando por el sendero de Epser Pass hace aproximadamente media hora. Crack. Escuché que se rompía una ramita en algún lugar a mi alrededor. Saqué la cabeza de la madriguera y empecé a correr por el sendero por el que había venido. No miré atrás ni me detuve hasta que llegué a la cabaña de Wilderness cerca del campamento de Ipsut. Cerré con llave y atrancé la puerta y esperé hasta que llegó otro guardabosque a la mañana siguiente, sin pegar ojo. Le pedí que caminara conmigo de vuelta por el sendero de Epser Pass. Estaba molesto porque no le dije por qué, pero accedió. Pasamos una hora buscando, pero no pudimos encontrar rastro alguno de la madriguera. Pedí unos días libres justo después y mi gerente parecía muy sospechoso y exigió saber por qué. Inventé una excusa sobre mi familia y no le dije a él ni a nadie más lo que vi. Por alguna razón, sabía que decírselo, como mucho, terminaría con la pérdida de mi trabajo. No sé quién o qué hizo esa madriguera, pero creo que está llevándose a gente en venir y por alguna razón el gobierno lo está encubriendo. Ojalá esa fuera el final de la historia. Pero no lo es. Esta tarde, vi algo brillando desde el interior de la rejilla de ventilación del suelo de mi cocina. Pensé que tal vez mi gato había metido otro juguete. Quité la rejilla de la ventilación para sacar el juguete. En lugar de un juguete de gato, encontré una foto Polaroid, tomada a ras de suelo, de mí preparando el desayuno esta mañana. Dentro, robándome el aliento momentáneamente. Soy un guardabosque del Parque Nacional de Yosemite. Algunos excursionistas nunca abandonan el lago Kesidrel. El trabajo de guardabosque en Yosemite no es lo que la mayoría de la gente imagina. Mucha gente nos ve como agentes de la ley, entregando multas y haciendo cumplir las reglas del parque, cuando en realidad eso es un aspecto muy específico de nuestro trabajo. Principalmente estamos aquí para asistirlos. Entregando mapas, no multas de tránsito, y dando indicaciones a los mejores miradores o a los mejores lugares para acampar. Les recordamos sobre la seguridad y las condiciones climáticas del día a día. Pero lo principal que hacemos, y esto es más vital de lo que la gente se da cuenta, es que simplemente estamos aquí en caso de que alguien se pierda o se lastime. Lidiamos con mucha gente belicosa que piensa que el parque es su patio de juegos personal donde pueden hacer lo que quieran. Es mi trabajo recordarles que sigan las reglas. Que desechen su basura adecuadamente, que recojan después de su perro y que vuelvan a ponerle la correa mientras caminan por los senderos. Algunas personas lo toman como un ataque personal a sus libertades, cuando en realidad solo estoy velando por la seguridad de otros visitantes, como ciclistas y jinetes que comparten los caminos. Los perros pueden ser impredecibles y pueden portarse mal en los senderos, y tenemos que cuidar de todos. Aún así, no suelo recibir mucha retroalimentación positiva por hacer cumplir las reglas. A nadie le gusta que le digan qué hacer, créanme, lo entiendo. De vez en cuando sucede algo interesante que rompe el aburrimiento y la monotonía del trabajo. El verano pasado estaba haciendo una ronda nocturna por los campamentos cuando vi algo moviéndose entre los arbustos. Un tipo salió gateando, vestido con un disfraz de ferry de perro. Le pregunté si estaba bien y él solo ladró felizmente, luego se alejó en la dirección opuesta. Poco después, vi a él persiguiendo a otra persona que estaba disfrazada de gato, una mujer que salió corriendo y se escondió debajo de una camioneta, riendo emocionada y haciendo sonidos de ronroneo, lamiendo la tierra de sus pantalones con una larga lengua. Me vio observando y agitó las garras frente a su cara, siseando territorialmente. No es como yo elegiría pasar mis viernes por la noche, pero no soy quien para juzgar. Con mucho, lo más interesante que me ha sucedido en Yosemite ocurrió el verano pasado. Y no solo fue interesante. Fue terriblemente aterrador. Cada noche cuando me duermo tengo pesadillas sobre ese día. Cada vez que cierro los ojos, veo esos túneles oscuros en la cara de la roca. Todo comenzó cuando alguien llamó para informar que estaban en el sendero del lago Kesidrel y que su hermano se había perdido. La pareja había estado haciendo senderismo cuando de alguna manera se separaron.
Al principio pensamos que era solo un percance de rutina. La gente se pierde en Yosemite todo el tiempo. No es gran cosa en la mayoría de los casos, ya que por lo general se encuentra rápidamente a las personas desaparecidas. La mitad de las veces está involucrado el alcohol y tengo que recordarles a la gente que se controlen si se indulgan mientras acampan. Pero de vez en cuando esas personas desaparecidas no aparecen y tenemos que enviar equipos de búsqueda mucho más grandes. En este caso, salí solo al principio, dirigiéndome al lugar desde donde el hombre nos había llamado. Fui en una ATV, ya que era un recorrido de 16 millas de ida y vuelta. Cuando llegué allí, el tipo se veía desesperado. Vino corriendo hacia mí y comenzó a hablar demasiado rápido como para entender. Le dije que se calmara y que solo me diera los hechos. Es importante mantener la calma en este tipo de situaciones. El tipo tomó un profundo respiro y lo soltó. Luego comenzó a hablar de nuevo, un poco más despacio esta vez. Estábamos caminando por el sendero. Él estaba justo a mi lado. Luego me di la vuelta para mirar el lago y cuando volví a mirar, había desaparecido. Simplemente se esfumó. Traté de determinar si el hombre había estado bebiendo o consumiendo drogas. No es que esté tratando de asumir lo peor de las personas, pero tenemos que pensar en este tipo de cosas. La explicación más simple suele ser la correcta, después de todo. Y era mucho más fácil imaginar que los dos hermanos se habían estado tomando unos tragos y que uno de ellos se había separado y perdido, que imaginar que uno de ellos había sido secuestrado por extraterrestres o llevado en un rapto selectivo. Cálmate por un momento. Respira profundamente. ¿Cuál es tu nombre? Empecemos por eso. Greg, dijo, su rostro tornándose un poco menos púrpura a medida que comenzaba a inhalar y exhalar con respiraciones temblorosas. Bien, Greg. Saqué mi libreta y anoté esto, junto con su apellido, que omito por privacidad. ¿Y cuál es el nombre de tu hermano? Dave, dijo, esnifando. Vi que había estado llorando recientemente. ¿Dónde fue la última vez que viste a tu hermano? Vamos a repasar tus pasos. Comenzó a protestar, diciendo que eso no iba a ayudar, pero lo convencí de que al menos teníamos que intentarlo. Greg me llevó de vuelta un poco al lugar donde había visto a su hermano por última vez. Ya he vuelto aquí. Y miré por todos lados antes de llamarlos. Pensé que tal vez se había salido del sendero para hacer una parada y se había tropezado, golpeado la cabeza. Algo así, no sé. Estaba aferrándome a un clavo ardiendo. Pero creo que algo. Titubeó. Algo que, indagué. ¿Crees que algo se lo llevó? Como esas historias que se escuchan. Sonaba avergonzado, pero traté de sacarle más información y le pregunté a qué historia se refería. Ya sabes. Se escuchan historias sobre Yosemite y otros parques nacionales. Estoy seguro de que has oído algunas. Incluso si no estás al tanto de la conspiración. Historias donde la gente desaparece así y no tiene sentido. Alguien se da la vuelta por un segundo y su hijo o su hermana o quien sea simplemente se esfuma. Desaparecido, como Dave. Lo vi en YouTube. Ajá, respondí, sin estar seguro de qué rincón de internet había estado visitando este tipo. Bueno, eso no sucede por aquí, puedo asegurártelo. Sigamos buscando, estoy seguro de que aparecerá. Pero mientras más buscábamos, menos encontrábamos. Realmente parecía que el hermano del hombre se había esfumado. Estaba a punto de llamar por más apoyo, tal vez incluso una unidad canina, cuando el hombre gritó desde un poco más allá del sendero, diciendo que había encontrado algo. Siguiendo el sonido de su voz, finalmente llegué a encontrarlo en la base de la montaña, cara a cara con la pared de granito. Al principio no entendía qué estaba haciendo allí, pero a medida que me acercaba, vi que en realidad había una cueva bien escondida en la cara de la roca. Se mezclaba a la perfección con la ladera de la montaña hasta que estabas casi nariz con la pálida piedra gris. Buen trabajo, dije, dándole una palmada en el hombro. Pero luego miré a nuestro alrededor, poniéndome nervioso. Estábamos bastante lejos del sendero, en la parte espesa del bosque, que estaba llena de maleza y enredada con enredaderas y arbustos. ¿Crees que él habría entrado en esta cueva por su cuenta? Greg miró a su alrededor, como si revisara si su hermano le había dejado un mensaje. Pero no había nada. No lo creo. No es propio de él simplemente dejarme solo en el sendero, y mucho menos por tanto tiempo. Si fuera una broma o algo así, ya habría vuelto.
Sé que algo no está bien. ¿Tu hermano les ha hecho bromas así antes?, pregunté. El hombre estaba en sus 20s y su hermano probablemente tenía una edad similar. Los jóvenes a veces se perdían o se lesionaban al intentar asustarse mutuamente haciendo bromas o filmando videos en el bosque. Era raro, pero había sucedido antes. 1 o 2 veces, admitió. No los llamé por un rato porque pensé que me estaba tomando el pelo. No me sorprendería que lo hiciera. Pero no por tanto tiempo. Me estaba molestando. Los mosquitos me picaban el cuello y estaba sudando por el calor de la tarde, después de caminar entre la maleza durante horas. Imaginé al tipo escondido dentro de la cueva tratando de asustar a su hermano menor. Tal vez se había quedado dormido en su oscuro escondite o simplemente se había excedido, pero de cualquier manera, estaba molesto. Si era una broma, había desperdiciado la mayor parte de mi tarde. Probablemente me molestaba aún más porque yo también tenía un hermano mayor que me había jugado bromas más de una vez cuando éramos más jóvenes, y esto me traía recuerdos. Muy bien. ¿Puedes salir de ahí ahora mismo?, grité, entrando en la cueva, pensando que el joven estaría escondido en el pequeño nicho. Doblé una esquina y vi un túnel oscuro, que se adentraba en los recovecos más oscuros del granito. Esto no tenía sentido. Hasta donde yo sabía, no había ningún túnel en este lugar. Especialmente no uno de este tamaño. Pero había estado muy bien escondido. Casi invisible en la cara de la roca. Me preguntaba si alguien sabía de su existencia. Y me preguntaba si era seguro. No me sentía cómodo avanzando más. El espacio oscuro parecía extenderse muy lejos en la distancia y me estaba dando una sensación espeluznante de estar allí. Sentía que casi podía escuchar voces susurrando a mi alrededor. Las palabras se perdían en la cueva resonante y tuve la fuerte sensación de que no estábamos solos, como si dedos helados recorrieran lentamente mi espalda. El otro hombre entró detrás de mí, maravillándose de la cueva por un segundo antes de seguir avanzando. Vamos, dijo Greg, adentrándose. Puede que esté en problemas. Estaba ansioso por seguir adelante. No lo suficientemente asustado de este lugar aterrador con voces susurrantes provenientes de las sombras. Y su aparente falta de miedo me hizo tener el doble de miedo. Voy a volver a buscar ayuda, dije, retrocediendo. No es seguro. Nadie sabe que estamos aquí. Mi entrenamiento y mis instintos estaban superando mi curiosidad, pero Greg parecía no preocuparse por los peligros. El hombre siguió adelante, desapareciendo en la oscuridad. Unos segundos después, se había ido, y no había indicios de que alguna vez hubiera existido. Greg, llamé al abismo negro. No hubo respuesta. Bien podría haber sido un fantasma. Una abrumadora urgencia de seguirlo se apoderó de mí, y di unos pasos hacia adelante, sintiéndome hipnotizado por ese túnel negro que se extendía interminablemente. Pero luego sacudí la cabeza, me abofeteé la cara mientras intentaba despertarme del trance en el que estaba, anulando mi sentido común. Me di la vuelta y salí de la cueva, con las piernas temblando y las manos temblorosas mientras llamaba por ayuda. Después de reunirme con el equipo de búsqueda de vuelta en el sendero, volvimos a recorrer el bosque para encontrar la cueva escondida en la pared de roca de 3.000 metros de altura de Cathedral Peak. Pero había desaparecido. Recordaba haber tenido problemas para encontrarla la primera vez y pensar que estaba bien escondida entre la superficie gris pálida de la montaña. Tenías que estar casi cara a cara con la pared para verla, ya que era tan invisible entre los acantilados y las rocas. Intenté explicárselo a mi supervisor y a los otros miembros del equipo de búsqueda, pero no me creyeron. Dijeron que no había ningún túnel allí. Buscaron durante horas y no encontraron nada. Helicópteros sobrevolaron el área y más equipos con más perros, sabuesos y pastores alemanes. Pero no se encontró rastro de nadie más que yo. Perplejo durante el resto de la semana y del verano, no podía concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a esa conversación que había tenido con el hombre del sendero llamado Greg. El hombre que había perdido a su hermano y luego había desaparecido en una cueva que no existía. Cada vez más, empecé a preguntarme qué habría pasado si lo hubiera seguido. Tardé un año entero en reunir el valor para volver a ese mismo lugar. Casualmente, fue el mismo día y aproximadamente a la misma hora. Pero esta vez no estaba de servicio. Era mi fin de semana libre, así que tenía todo el tiempo del mundo para rastrear la zona en busca de pistas.
Mi mochila estaba llena de provisiones y tenía suficiente para pasar una noche o dos en el bosque, tal vez más si era necesario. De alguna manera lo sabía. Tenía la sensación de que si volvía a ese día y a esa hora, estaría allí. La cueva que no existía. Cathedral Peak se elevaba sobre mí, haciéndose más grande a medida que me abría camino a través del bosque, acercándome a ella. Las nubes grises sobre mí cubrían el sol en la oscuridad, mientras que el espeso dosel bloqueaba cualquier resto de luz desde arriba. Un escalofrío me recorrió, haciéndome estremecer involuntariamente al ver el agujero negro en la cara de la roca, tan claro y evidente ahora. Dando un paso adelante, me encontré de pie justo frente a él y levanté las manos para sentir el contorno de la entrada, como para confirmar que era real. Lo era. Tomé una profunda respiración, como un buzo a punto de sumergirse, y entré. El aire estaba frío y húmedo, con un extraño olor a cobre. Mi linterna estaba en mi cinturón y la agarré, pero luego decidí no encenderla. Estaba teniendo una sensación extraña, como si estuviera en un lugar inseguro y tuviera que permanecer en silencio y escondido. Había un sonido proveniente de más adelante que no lograba identificar. Era un sonido de succionar y masticar, como si alguien estuviera arrancando carne de los huesos con los dientes. A medida que me adentraba más y más en el túnel, el aire se volvía más frío y tan húmedo que sentía gotas de agua correr por mi cara y entrar en mis ojos. También se filtraba un tenue rayo de luz en algún lugar, haciendo que la caverna brillara tenuemente en algunos lugares. El aire parecía ondular y danzar frente a mis ojos mientras me adentraba cada vez más, sintiéndome embelesado mientras tropezaba entre las sombras. Vagamente me di cuenta de que algo andaba mal conmigo, como si hubiera sido drogado, pero ya no me importaba. De hecho, encontraba la sensación bastante agradable. Y entonces fui bruscamente despertado de mi ensoñación cuando doblé una esquina y vi el horror que se desarrollaba en las entrañas de Cathedral Peak. No puedo explicar lo que vi allí abajo. Y las sombras oscurecían la mayor parte, sumergiendo a la criatura monstruosa en la oscuridad. Pero la impresión que tuve fue de algo parecido a un pulpo o un calamar, cruzado con una planta o un hongo gigante, succionando y lamiendo, masticando y crujiendo algo entre sus dientes. Después de unos momentos de inspección, me di cuenta de que era la cara de una persona lo que estaba siendo devorada, ya que los detalles apenas podían verse a la tenue luz de la cueva. La piel se le estaba desprendiendo de las mejillas, los párpados se le habían arrancado y los labios se le habían despegado y enrollado como fideos. Había tentáculos como enredaderas por todas partes, deslizándose y moviéndose por el piso de piedra gris pálido que me rodeaba. Al principio pensé que era barro bajo mis pies, pero cuando recuperé la plena conciencia, me di cuenta de que era sangre mezclada y combinada con el polvo debajo de mis pies, creando un líquido rojo oscuro y tóxico que se pegaba a los talones de mis botas. Me di cuenta con un shock entumecido de que los tentáculos enredadera estaban por todas partes. De hecho, mis pies estaban pisando algunos de ellos, y me asombró que la criatura no me hubiera notado todavía. Pero obviamente estaba demasiado absorta con la comida que estaba ingiriendo en ese momento. Sintiéndome muy agradecido de no haber encendido mi linterna, comencé a retroceder muy lentamente, crujiendo mis botas sobre los tentáculos retorcidos. Un nudo enfermo en mi estómago se estaba elevando y amenazaba con hacerme vomitar, el miedo y la repulsión retorciéndome las entrañas. Mi mente giraba y mis pensamientos corrían, entendiendo que había una muy buena posibilidad de que nunca saliera de este lugar. Traté desesperadamente de no pisar más de los tentáculos retorcidos y retorciéndose en el piso de la cueva, empapados y bañándose en la sangre que se había derramado por todas partes, como cerdos revolcándose felizmente en el barro. No había forma posible de que hubiera tanta, pensé. Ninguna persona tiene tanta sangre. Esto es como un río. Y entonces vi a los demás. Estaban colgando suspendidos del techo, de las paredes, de todas partes. En medio de los tentáculos enredadera de color púrpura, respiraban en y fuera, aún manteniéndose con vida, pero apenas. Docenas de ellos estaban colgados a lo largo de la cueva, sus pechos subiendo y bajando con respiraciones débiles, pero ninguno de ellos abriendo los ojos o hablando. Era como si estuvieran durmiendo. Después de unos largos momentos de búsqueda, lo encontré. Greg, el excursionista del sendero que buscaba a su hermano. Estaba colgado boca abajo de la pared justo a mi lado, con los ojos cerrados. Le faltaban partes, un pedazo de su mejilla, parte de su mano, pero las heridas se estaban curando lentamente. La criatura, sea lo que sea,
mantenía a sus víctimas con vida allí abajo, me di cuenta. Las estaba ingiriendo lentamente, tal vez incluso usando pedazos de sus otras víctimas como nutrientes para alimentar a los que se estaban muriendo de hambre, como un esquema piramidal sobrenatural construido con sangre y restos humanos. Sacudiendo esa imagen mental, agarré el hombro de Greg, esperando despertarlo en silencio. Sus ojos se abrieron de golpe un segundo después de que lo toqué, revelando solo la parte blanca, y comenzó a chillar. Y no me refiero a chillar como si estuviera gritando de miedo al dolor o algo así. Este era un grito de alarma inhumano que me indicó de inmediato que no quedaba ni un ápice de humanidad en él. Ahora era parte de la mente colectiva de la criatura y su ejército de tentáculos. Mientras su cabeza giraba sobre un eje, vi que había pequeños tentáculos envueltos a su alrededor, entrando en su cerebro y en su cuello, invadiendo sus oídos y ojos y perforando su columna vertebral. Grité involuntariamente, viendo estos detalles, y escuché a la criatura en el túnel cuando reconoció mi presencia. No era rápida, sea lo que fuera, pero era enorme. La cueva tembló a mi alrededor, cayendo polvo y guijarros del techo de piedra sobre mí mientras retrocedía del excursionista. Debajo de mis pies, las enredaderas se movían de repente rápidamente, deslizándose de tal manera que no podía encontrar mi equilibrio. Tan pronto como mis zapatos encontraron apoyo en el piso de piedra debajo de mí, empecé a correr. El túnel estaba vivo a mi alrededor ahora, los látigos de enredaderas retorciéndose y doblándose hacia mí, extendiéndose como manos codiciosas que intentaban agarrarme mientras pasaba corriendo. Mirando por encima del hombro, vi que el bulto amorfo de la criatura se abría paso a través de la cueva y se movía en mi dirección mucho más rápido de lo que habría pensado posible. Pero de nuevo, no habría pensado que nada de esto era posible antes de vivirlo. La luz de la entrada estaba justo delante y podía oler el aire fresco y ver el sol. Entonces, de repente, mis pies resbalaron como si alguien hubiera tirado de la alfombra debajo de mí y me estrellé contra el suelo de cara. Mi mandíbula se cerró con fuerza y mordió el extremo de mi lengua, haciéndola sangrar, llenando mi boca con el sabor a cobre un segundo después. Intenté ponerme de pie, la imagen mental de esas pobres personas atrapadas se veía claramente en mi mente. En retrospectiva, creo que la criatura, sea lo que sea, necesitaba que no sospecháramos. Si éramos conscientes de lo que estaba haciendo, su hipnosis no funcionaría. Tal vez era un químico que liberaba y que hacía que la gente quisiera explorar la cueva, una feromona como las que usan los insectos para comunicarse. Pero no funcionaba tan bien si lo sabías y entendías su propósito. Liberó más de esa feromona o lo que fuera que estaba usando para atraer a la gente, y de hecho sentí que mis piernas se volvían un poco más pesadas. También mis párpados. Era como si hubiera trabajado 3 turnos nocturnos seguidos y realmente necesitara dormir. Pero entonces pasó la ola de hipnosis y sentí el temblor del suelo debajo de mí, y eso me sacó del trance de nuevo, haciéndome escalar del piso de la cueva y correr. Mientras me acercaba a la entrada de la cueva y corría hacia ella, dejando mi mochila muy atrás en un esfuerzo por aligerar la carga, vi que las rocas se estaban cerrando, reduciendo la abertura. La entrada se estaba encogiendo de alguna manera. Eran las enredaderas, me di cuenta. Ellas eran las que camuflaban la entrada, cambiando su color para que coincidiera con la piedra gris pálida. Aceleré el paso, los retorcidos tallos debajo de mí haciéndolo aún más difícil. No me atreví a mirar hacia atrás, sintiendo el temblor del piso y sabiendo que el bulto de la criatura estaba justo detrás de mí, acercándose. Con la abertura de la salida reduciéndose aún más, encogida al tamaño de un tablero de dardos, me lancé de cabeza a través de ella, imaginando que mi cara se estrellaría contra una pared de roca sólida que se convertiría en piedra justo frente a mí, sellándome en este laberinto oscuro de sufrimiento para siempre con el resto de estas almas atormentadas. Mis ojos estaban fuertemente cerrados mientras sentía que las enredaderas me jalaban y desgarraban al pasar a través de la abertura. Por un instante me apretaron alrededor de la cintura, amenazando con detenerme como a Winnie the Pooh después de un intento desafortunado de robar miel, cuando salí disparado del agujero y este se selló detrás de mí al instante. Escuché un fuerte estruendo cuando la criatura se estrelló de lleno contra su propia obstrucción. La trampa que había creado para mantenerme allí había obstaculizado su escape, evitando que me persiguiera. Podía oír cómo se retorcía y arañaba las enredaderas, desesperada por más carne para alimentarse. Fuera lo que fuese, se estaba volviendo demasiado grande incluso para su propio control. Dejada sola para alimentarse en el corazón de la montaña, eventualmente se destruiría a sí misma.
Se consumiría su propia carne para saciar su monstruosa hambre, como una serpiente comiéndose la cola. Tenía una muy fuerte sospecha de que eso era cierto. Con esa idea muy específica en mente, regresé a mi auto. Fue más fácil ahora sin la mochila y todo el equipo. Pero el camino de vuelta a la cueva sería más difícil. Habría mucho que cargar la próxima vez. Después de un viaje a la ferretería, volví al sendero. Era de noche ahora, y el lugar estaba abandonado. Tomé prestado uno de los vehículos todoterreno de los guardaparques y llevé mis suministros al lugar donde había estado la cueva. Después de traer unos cubos de agua del lago, comencé mi trabajo. Como la cueva estaba marcada, fue fácil encontrarla de nuevo y comenzar a verter el cemento desecado rápido. Si bien como guardaparques nuestro trabajo suele ser evitar que la gente vandalice las montañas de esta manera, tengo la sensación de que la madre naturaleza me perdonará. Era mi trabajo proteger este lugar y a las personas que lo visitan. Y nada podría proteger a la gente de esa cosa. Lo mejor era sellarla para siempre y dejar que se consumiera lentamente a sí misma. Sin un suministro fresco de excursionistas, eventualmente se quedaría sin calorías. Eventualmente expiraría. Era solo cuestión de tiempo. Los tentáculos enredaderas se retorcían debajo de la capa de cemento, alcanzándome con torpeza, tratando de jalarme hacia adentro. Tomé la llana y apliqué otra gruesa capa y observé cómo comenzaba a secarse rápidamente. Y los tentáculos comenzaron a suavizarse y a sentarse de nuevo, volviendo a dormirse. Ese grito inhumano se pudo escuchar desde el interior de nuevo, mucho más fuerte esta vez. Como si todos los excursionistas que la criatura había secuestrado se hubieran despertado al mismo tiempo y por un segundo se dieran cuenta de su predicamento. Lo siento, Rag, murmuré para mí mismo, solo en el oscuro bosque. Te dije que no entraras ahí. Mi corazón latía con anticipación, esperando que este fuera el momento en que encontraría a Melissa a salvo y sana. Pero al acercarme, mi esperanza se disolvió en decepción. El claro estaba sereno, sin rastro de Melissa. Un profundo suspiro escapó de mis labios, mezclándose con los susurros del viento. La duda me consumió una vez más. ¿Acaso los skinwalkers se la habrían llevado? La incertidumbre me roía el alma, pero no podía permitirme sucumbir a la desesperación. Tenía que seguir buscando, adaptarme y encontrar la forma de traer de vuelta a Melissa. Mientras seguía avanzando a través de la peligrosa oscuridad del bosque, mi determinación por encontrar a Melissa ardía ferozmente dentro de mí. Cada paso hacia adelante parecía llevar un aire de anticipación, como si el propio bosque contuviera el aliento, susurrando secretos más allá de mi alcance. De repente, un sonido de movimiento resonó entre los árboles, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Me giré, mi linterna perforando la penumbra, y allí, iluminadas por su haz, estaban las inconfundibles figuras de los skinwalkers. El miedo se apoderó de mí, amenazando con paralizar cada uno de mis movimientos, pero no podía permitirme sucumbir a ello. La seguridad de Melissa dependía de mi valor y de una acción rápida. Con una profunda respiración, reuní mi resolución y me enfrenté a las figuras oscuras, listo para confrontarlas de frente. Los skinwalkers se movían con una gracia espeluznante, sus formas cambiando y retorciéndose a la luz vacilante. En mi mente, evoqué los recuerdos de las historias contadas sobre su malevolencia y sus peligrosas habilidades. Sabía que tenía que ser cauteloso, protegerme a mí mismo mientras también intentaba encontrar una manera de liberar a Melissa de sus garras. Cuando di un paso adelante, se lanzaron sobre mí, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. La adrenalina recorrió mis venas mientras esquivaba su avance, mis sentidos agudizados, buscando desesperadamente una apertura. Con cada maniobra evasiva, me acercaba más a Melissa, decidido a liberarla. Se desató una danza caótica, el bosque se convirtió en un campo de batalla entre los skinwalkers y yo. Las ramas se rompían bajo mis pies, las hojas susurraban y la luna fue testigo de nuestra lucha. El tiempo parecía estirarse, cada segundo un testimonio de mi resistencia y mi amor inquebrantable por Melissa. Finalmente, aprovechando una distracción momentánea, me liberé del dominio de los skinwalkers y corrí hacia un lugar apartado donde Melissa estaba cautiva. Nuestras miradas se encontraron, una mezcla de miedo y esperanza brillando en sus ojos. En silencio, la tranquilicé asegurándole que la ayuda había llegado. Con cuidado, desaté las cuerdas que la ataban, nuestras manos temblando pero llenas de determinación. No teníamos un momento que perder.
Mientras huíamos a través del denso bosque, los skinwalkers nos perseguían implacablemente, sus formas oscuras nunca muy lejos. Con cada paso, nuestra desesperación crecía, impulsándonos hacia adelante. Navegamos a través de espesos matorrales, saltamos sobre árboles caídos y empujamos nuestros cuerpos al límite. Pero un pequeño destello de esperanza aún ardía dentro de nosotros, instándonos a seguir adelante. Finalmente, cuando los primeros atisbos del amanecer pintaban el cielo, emergimos de las profundidades del bosque. Jadeamos por aire, nuestros pulmones agitados por el agotamiento y el alivio. Lo habíamos logrado. Juntos, tambaleamos de vuelta al lugar donde habíamos estacionado nuestro auto, la sensación de libertad abrumándonos. Nos desplomamos en los asientos, nuestros cuerpos exhaustos pero nuestros espíritus elevados. El encuentro con los skinwalkers solo había fortalecido nuestro vínculo, solidificando la profundidad de nuestro amor y la resistencia de nuestra voluntad. Mientras encendía el motor y el coche rugía a la vida, Melissa extendió la mano, encontrando la mía. Compartimos una mirada cómplice, una promesa silenciosa de que, sin importar los desafíos que nos esperaran, los enfrentaríamos unidos. Habían pasado días desde nuestra huida de las aterradoras profundidades del bosque y Melissa y yo intentábamos retomar una apariencia de normalidad. Sin embargo, una sensación de malestar subyacente persistía en mí, proyectando una sombra de duda sobre nuestra recién adquirida libertad. Los sutiles cambios en el comportamiento de Melissa llamaron mi atención. Hubo momentos en los que su mirada parecía distante, llena de un anhelo sobrenatural. Sus movimientos se volvieron más fluidos, su gracia aparentemente más allá de las capacidades humanas. Era como si una barrera invisible se hubiera interpuesto entre nosotros, creando una inquietante desconexión. El peso de la incertidumbre presionaba sobre mi pecho mientras miraba a los ojos de Melissa, anhelando una conexión que ya no parecía alcanzable. Sin embargo, era la forma en que me miraba a través de mí, como si contemplara un vacío más allá de mi existencia, lo que me enviaba escalofríos por la espalda. El calor y la familiaridad que alguna vez irradiaban de su mirada habían sido reemplazados por algo escalofriantemente distante, haciéndome sentir como un extraño en su presencia. En lo más profundo de mi alma, una aterradora realización comenzó a tomar forma, una comprensión espeluznante de que el bosque no se había llevado a Melissa, sino que, en su lugar, había dado a luz algo mucho más siniestro. Mientras los susurros del viento traían una melodía inquietante, no podía escapar de la verdad que helaba los huesos. La mujer que una vez conocí, el amor de mi vida, se había convertido en una presencia atormentadora, una encarnación de la misma oscuridad que había acechado en las profundidades de esos bosques.